Bienvenido a la segunda clase del módulo 1. Aprender para emprender. Empezaremos la clase definiendo la meta que queremos alcanzar hoy. Reconocer el proceso para aprender, considerando sus motivaciones y creencias limitantes para el emprendimiento. Vamos a empezar nuestra clase recordando lo que aprendimos sobre el emprendedor, quien es un observador dotado de cuerpo, emociones y lenguaje. El emprendedor es un observador de la realidad que mediante estas tres dimensiones está permanentemente percibiendo y modificando la realidad en la cual está inmerso, y modificándose a sí mismo. Bueno, sobre esa idea, quiero que hoy aprendamos algunas distinciones centradas en la dimensión del lenguaje del observador. Estas distinciones tienen que ver con la manera en que podemos decir algo y reciben el nombre de actos lingüísticos. Al hablar, podemos hacer uso de diferentes dichos que pueden o no hacer cambios en la realidad, la afirmación, la declaración y el juicio. Al hacer una afirmación, estamos simplemente haciendo una descripción de lo que observamos, sin transformarlo. Es decir, por ejemplo, el sol es brillante. Yo vivo en Talca. Mi amigo tiene el pelo largo. En todos estos casos, nada cambia en el mundo. Por otro lado, cuando se hace una declaración en esta sociedad, es que se está transformando lo observado. Puede requerir papeleo, cambiar una relación, modificar el estado de algo o alguien. Esto ocurre cuando decimos, lo declaro marido y mujer. No quiero esto que me ofrecen. Perdón por lo que hice el otro día. Su idea es oficialmente un emprendimiento. Todos estos son ejemplos de mundos que cambiaron después de la frase. Por lo tanto, muestra la propiedad del lenguaje de crear realidad en quienes enuncian o reciben estos dichos. Finalmente, un juicio es una declaración especial donde uno expresa su opinión respecto a lo observado. Al afirmar, este producto se venderá o yo no sé administrar, realizamos un juicio. Quizás pueden ser opiniones con o sin fundamentos, pero como toda declaración, tiene la facultad de cambiar el mundo o de limitar las acciones que puede realizar en el futuro. Aprender a aprender. Para empezar a potenciar esta idea, debemos hacernos la pregunta que nos servirá de base. ¿Qué es aprender? Bueno, aprender significa incorporar nuevas habilidades que posibiliten el logro de objetivos que antes se encontraban fuera de alcance. Si quiero aprender una habilidad nueva, debo tener en cuenta que deben existir ciertas condiciones para poder desarrollar el aprendizaje. 1. Establecer una visión. 2. Tomar conciencia de la brecha entre mi visión y mi realidad, o brecha de aprendizaje. 3. Declarar con honestidad que no sé. 4. Comprometerme con mi aprendizaje. 4.1. Asumir responsabilidad no solo de aprender, sino de aumentar mi competencia o volverme bueno en aquello que quiero aprender. 4.2. Reconocerse como principiante y permitirse la equivocación, que es parte del aprendizaje. 4.3. Buscar ayuda en un maestro o entrenador y darle permiso y autoridad. Esto significa darse permiso de aprender. 4.4. Y finalmente, es una condición del aprendizaje asignar el tiempo y recursos para practicar bajo la supervisión de este maestro. Una vez contamos con estas bases para aprender, se nos abre un apasionante viaje por el camino para aprender, el cual es una transición que nos lleva del no sé hasta el estatus de experto. Es el primer estado en el que nos encontramos frente al camino del aprendizaje. Es el estado en el que no sé qué no sé, porque somos completamente inconscientes de lo que no sabemos. En este estado nos encontramos en un espacio de incompetencia. Por esta razón, lo más importante es la declaración del no sé. De este modo, nos hacemos conscientes y nos abrimos a este mundo lleno de potencialidad para el aprendizaje. Una vez que asumimos este no saber, cambia el estado del aprendiz al de ignorante. Suena tremendo, pero no es tan terrible admitir cuando somos ignorantes, ya que ahora que esta persona sabe que no sabe, podemos con más calma considerar las opciones para poder actuar y tomar decisiones respecto a esta realidad. Hay que tener en cuenta que no es necesario saber sobre todo.
¿Cuáles son los caminos que puedo seguir a partir de que reconocemos el estado de ignorancia? Bueno, puedo continuar en ausencia, decidiendo no aprender, pero saber que no sé me permite tomar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, si no sé instalar un enchufe, puedo contratar un electricista que lo haga. Por otro lado, si cometo el error de saber que no sé y, sin embargo, decido actuar sin saber, estaría conscientemente realizando una acción inefectiva, lo cual no es aconsejable. Si tengo que instalar el enchufe y lo hago sin saber hacerlo, mis acciones podrían provocar un accidente o pérdidas posteriores que debilitan mi emprendimiento. Finalmente, si decido convertirme en un principiante, es porque he asumido el camino del aprendizaje, el comienzo de nuestra ruta. Me convierto en un principiante cuando decido aprender, asumiendo el compromiso y la responsabilidad personal de aprender. Es importante en este punto entender la posibilidad del error, darme permiso para equivocarme como parte del aprendizaje, ya que, al no saber, la equivocación es un resultado esperado, pero debe ser aprovechada como una oportunidad y dentro de un espacio controlado que no genere pérdidas. Nuestro siguiente paso es buscar ayuda, especialmente de alguien con experiencia, para que me apoye en el proceso de aprender. Finalmente, en este punto, es clave tomar la decisión de asignar tiempo y recursos a este proceso, para movernos de principiantes a un estado de principiante adelantado, competente, diestro y finalmente experto. En este punto ya hemos logrado dominar nuestro aprendizaje. Ahora podemos ser capaces de ofertar esta habilidad que hemos adquirido y utilizarla efectivamente para alcanzar nuestros objetivos. No es necesario que seamos expertos en todos los ámbitos de nuestro negocio, pero sí es importante reconocer aquello que sé y tener en cuenta aquello que no sé, para tomar decisiones al respecto y poder delegar o contratar la ayuda idónea para poder seguir avanzando. Saber lo que no sé es también importante, para no delegar ciegamente, de modo que podamos tomar decisiones estratégicas y controlar los resultados que esperamos en el funcionamiento de nuestro emprendimiento. En su libro Metamanagement, del autor Freddy Kaufman, nos explica que existen juicios y emociones que son enemigos del aprendizaje. Estos enemigos son la ceguera, el miedo, la vergüenza, la tentación, el orgullo, la arrogancia, la pereza, la impaciencia, la desconfianza y el enfado. Empecemos hablando de la ceguera de la propia incompetencia. Cuando se ignora lo que no se sabe, no es posible empezar un proceso de aprendizaje. Esto puede provocar que se propongan aprendizajes que podrían no aportar dominios necesarios para poder alcanzar mis objetivos. El miedo a declarar la ignorancia es otro de los enemigos del aprendizaje. El no atreverme a decir no sé me dificulta reconocer los ámbitos que necesito aprender. Lo mismo ocurre con la vergüenza de mostrar incompetencia, tener temor de hacer el ridículo, porque mis acciones sean poco efectivas. Pero nadie nace sabiendo y tenemos que perder esa aprensión. La tentación de considerarse una víctima hace que responsabilice de mis dificultades a factores externos, retrasando el reconocimiento de que está en mis manos aprender, así como la responsabilidad de esta tarea. El orgullo, por otro lado, me impide pedir ayuda e instrucción, ya que para pedir ayuda necesito reconocer la necesidad de pedir ayuda y que solo no puedo. La arrogancia implica pretender que uno ya sabe. La falta de humildad impide reconocer los espacios para aprender en mí. Muchas veces la ceguera no es solo por ignorancia, sino por creer que se sabe algo que en realidad no se sabe. La pereza para practicar con diligencia es otro de los enemigos del aprendizaje, ya que aprender es una tarea que requiere constancia y regularidad, por lo que debemos combatirla asumiendo de manera seria nuestro compromiso. Aprender toma tiempo, no es un proceso automático. Por eso, la impaciencia por acceder a la gratificación inmediata hace que busquemos terminar los procesos antes de realizar lo necesario, lo que más tarde acarrea la desmotivación y el abandono del proceso de aprendizaje. Al desconfiar del instructor o de sí mismo, pierdo la oportunidad de ejercer confianza. Existen otras personas que simplemente pueden saber más que uno mismo y debemos aprovechar su capacidad para aprender de ellos.
Así como también debemos tener confianza en nuestras propias capacidades para adquirir el conocimiento. Finalmente, cuando dejamos que el enfado y la confusión se apoderen de nosotros, no seremos capaces de ver cómo algunas específicas nos permiten crecer en el proceso de aprendizaje. Por eso, debemos identificar las emociones como la rabia o la confusión que no son propicias para aprender. Ya finalizando, recuerda el objetivo al principio de la clase: reconocer el proceso para aprender, considerando tus motivaciones y creencias limitantes para lograr el emprendimiento. Aprender a aprender es fundamental, pues el emprendimiento es un camino constante y permanente de aprendizaje, y ser conscientes de esto facilitará utilizar estos nuevos conocimientos en beneficio propio de la empresa. El saber importante es el saber cómo, y es mucho más importante el saber qué. Y en el emprendimiento esto es más real que en cualquier espacio, pues si bien el conocer conceptos y definiciones es útil y necesario, no es suficiente para aprovechar eso en el día a día del negocio. Espero verte en la próxima sesión. Sigue estos consejos y espero que todas tus metas se cumplan. Abrazos. Nos vemos.